Sabe que una de las cosas que llevo en cuenta, a los jóvenes siempre le avisan 2 semanas, 2 semanas antes. Me llamó la pastora, me dice, pastor, ¿usted puede dar la palabra mañana? ¿Es mañana? Bueno, gloria a Dios por eso. Ya me va a tocar. Bueno, es una palabra muy conocida, ¿no? En realidad todas las palabras son conocidas, son muy lindas, pero en este caso se trata de Jesús cuando se iba a festejar la Pascua a Jerusalén. Así que empezamos a leer. Lo resumí un poco para poder hacerlo más corto, ¿no? Dice así: y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Usted está diciendo, ¿en qué lío se metió el pastor? Muchas veces nosotros podemos confundir las cosas, ¿no? Y no se trata de solo negocio. Quizá en estos momentos, en estos tiempos, en este lugar, como ustedes ven, este lugar significa que hay que tener un fondo monetario, ¿no? Y gracias a la fe y a los hermanos que ponen mano a la obra, esto se puede hacer. Pero acá hay algo muy distinto, que en ese lugar en donde se reunían una vez por año toda la gente en Jerusalén el día de Pascua, ahí en ese lugar, en el templo donde festejaban las Pascuas, se juntaban mucha gente. Se juntaban mucha gente y entonces los funcionarios que estaban ahí veían la gente que iban a entregar el sacrificio por el perdón del pecado en ese tiempo, ¿no? Que entregaban una ofrenda porque querían ser libres de pecado todo el año, ¿no? Pero acá lo que pasaba después, si podemos poner el otro versículo, el que sigue, dice, entonces se acordaron sus discípulos que estaban escrito el celo de su casa, me consume, el que sigue por favor. Y los judíos respondían y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Claro, el Señor llegó junto a sus discípulos con ganas de agradecer a Dios y rendirle su corazón a Dios. No al hombre que quizás el funcionario, los judíos que estaban ahí mandando ese lugar para poder funcionar las cosas en el templo según ellos como se debía, ¿no? Pero creo que después de eso hubo un problema. ¿Y cuál era el problema? El problema que después, cuando veían la gente, los funcionarios de ese lugar, los judíos, los mercaderes y toda la gente de alta categoría, vamos a decir, veían que era un negocio. Veían que era un negocio y entonces
empezaron a poner un negocio directamente en el templo, cuando el Señor, eso no era de agrado para Él. Porque si el templo estaba, era para adorar a Dios, rendir culto a Él y pedir a Dios que tenga misericordia de nuestra vida y poder ser mejor cada día, ¿no? Cada momento. Y bueno, seguimos unos versículos más. Y después dice, y respondiendo Jesús, y les dijo, destruyan este templo y en 3 días levantaré. Dijeron luego los judíos, ¿en cuántas? Y en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Yo me pregunto, ¿no? En 3 días va a levantar, el Señor puede levantar. Los judíos, los que estaban ahí, los que hacían su negocio, seguro decían, se burlaban, este está loco. Pero muchas veces no se trata del templo físico, sino que Dios estaba diciendo de un templo espiritual. Porque esta estructura, ¿cuánto hace? 30 años, pastora. 30, ¿no? $36 años. Bueno, póngale para redondear 35. Bueno. 33 años para levantar toda esta estructura. Y quizás hoy el pastor se le ocurre y dice, vamos a tirar todo y mañana hacemos todo nuevo. Tanto esfuerzo, hacer todo, como 33 años para hacer toda esa estructura. Imposible para nosotros en lo físico. Pero cuando Dios te dice, voy a levantar mi templo en tu vida en 3 días. Yo no sé lo que está pasando en este momento vos. Yo sé lo que estoy pasando en este momento. Y te puedo decir que Dios sabe lo que vos está pasando en este momento. Quizás un momento difícil de hoy por hoy, que es mundial, la finanza, detrás de eso después toca el matrimonio y así sucesivamente. Y muchas veces son cosas que nos aprietan el corazón, nos pesa y queremos abandonar, queremos dejar todo. Pero bueno, tenemos un Dios verdadero, un Dios que todo lo puede, como dice la palabra, ¿no? ¿Cuántos lo creen? Amén. Seguimos más abajo. Más hablando del templo de su cuerpo. Un poquito más abajo. Por tanto, cuanto resucité de entre los muertos, sus discípulos se acordaban que
había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Claramente nos está diciendo del templo espiritual. Porque hoy lo físico, lo material, podemos hacerlo. Pero nos va a costar mucho, nos va a llevar tiempo. Así como se hizo esta iglesia, que empezó el pastor Emilio y hoy están los discípulos que siguen. ¿Y por qué siguen? Porque creyeron. O usted está acá por curioso. No, usted está porque creyeron. Y si usted cree en lo que hoy se hizo acá, más adelante sus hijos van a creer el doble y el triple lo que hoy creyeron ustedes. Y le cuento algo cortito, pues la verdad, me cayó de sorpresa la pastora cuando me dice, pastor, ¿puede predicar mañana? Sí, le digo, les cuento, que sepan ustedes nomás. Dije, no, el sábado no me voy a la iglesia, le aviso al pastor que no voy y arreglo mi camioneta porque estoy cansado de caminar y así estaba volando mi cabeza porque quería arreglar la camioneta. Bueno, a todo esto, antes de eso estaba pensando yo, ¿no? Antes que me llame la pastora. Cuando me llama la pastora, le digo sí. Y me quedo pensando, ¿qué dije? Bueno, está bien, Dios, voy a hacerlo. Lo tuve que aceptar. Porque cuando uno busca de Dios, Dios sabe el corazón de sus hijos. Cuando lo busca, en verdad. Por más que haya situaciones difíciles, por más que a veces murmuren contra tuya, por más que te digan algo de tu pastor o de tu pastora, si vos tenés a Dios acá, sellado, nada te puede detener. Y bueno, yo tenía la oportunidad de decirle a la pastora, verbalmente, físicamente, decirle, no quiero ir porque tengo que arreglar mi auto. Pero cuando uno es obediente a la palabra, cuando uno es obediente al Espíritu Santo, cuando te necesita, cuando Él quiere demostrarte algo más grande, quiere bendecirte con algo más grande, Él sabe. En la situación que esté mal, difícil, hoy por hoy como estamos, Él sabe la situación que vos estás. Porque a Él no se le escapa nada. Seguimos más abajo. Y dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que había. Pero Jesús mismo no se fiaba de ello, porque conocía a todos. Lo conocía yo, lo conocía el Señor, a ustedes.
yo lo puedo conocer como una persona del cuerpo para afuera, pero del cuerpo para adentro, el único que conoce Dios. Por eso decía que de Él nada se escapa. Y a través de esto tenemos que tener mucho cuidado también de hablar, de decir las cosas, porque a veces podemos como bendecir, y después maldecir también. ¿Sabe qué? Me estuvo diciendo la pastora, ahí, buscate la palabra ya. Yo le soy sincero. No me sale, como se hacen los jóvenes que se hacen todo, un plano con papel y todas esas cosas. Lo intenté, pero no me sale. Pero sin embargo, cuando yo le pido a Dios de corazón que me dé una palabra, seguro que me lo da para la persona que necesita escuchar. ¿Sabe que hoy a la mañana me levanto, suena el despertador y siento de agarrar el celular? Y anoche antes de acostarme, Señor, necesito una palabra para compartir a los hermanos. Necesito una palabra que renueva, que le dé fuerza, que sane los corazones, que sane lo físico. Y el Señor me respondió. Me dio esta palabra. Y agarré el celular y empecé a leerlo. Primero no le entendía. Le decía, Señor, dame la capacidad, la sabiduría para poder hablarle. Porque quiero bendecir a los hermanos con tu palabra, que no sea yo, que seas tú. Y así fue. La palabra de Dios es práctica y sencillo, como decía nuestro pastor Emilio. No es mucho secreto. Si nosotros le pedimos la sabiduría, el camino al Señor que nos guíe, y Él nos lleva a la palabra indicada para que podamos dar a aquel que necesita. Ahora te digo yo, así como decían, después de esto, Jesús empezó a curar a los enfermos en ese lugar que estaban, porque en ese lugar había gente de todas clases el día de la Pascua. Había como gente de plata, había como gente humilde, inclusive había gente muy pobre y había gente enferma, el cual la gente que tenían, que les sobraba para dar, no lo ayudaban a esa gente, ni espiritualmente ni materialmente. ¿Qué pasó cuando vino Jesús con los discípulos? Tiró toda la mesa, tiró todos los animales, tiró todo. ¿Por qué? Porque ese no es el trato de Dios con las personas, con la creación de Él. El trato de Él, tener ese amor único, precioso, que Él nos da. Él no necesita los materiales. Él necesita tu corazón. Que llegues en la presencia de Él, te rinda
decirle, gracias a Dios. Gracias a Dios porque me sanaste. Estaba enfermo. Me sanaste. No sé qué clase de enfermedad. Muchas veces quizás puede ser una enfermedad física, pero a veces también es una enfermedad espiritual. Y la enfermedad espiritual muchas veces nos lleva a hacer cosas que no debemos hacer. Y eso trae consecuencias. Eso le pasaba a la gente que estaban ahí vendiendo en Pascua, que estaban haciendo su negocio, cuando había gente que estaba necesitando realmente. Pero cuando vino Jesús con su discípulo cambió todo. Ahora hago lo que Dios me manda, dice. Y empezó a curar a la gente. De lo físico, espiritual. Y todos lo miraban y lo querían y creían en Él. Porque Él estaba hablando la verdad y en espíritu. Y mucha gente en ese lugar se convirtieron. Mucha gente quisieron adorarle solo a Él, rindieron solo a Él. Porque Él estaba diciendo la verdad. En esta noche te animo que quizás estás con problemas, quizás estás enfermo. Déjame decirte que hoy Dios te puede liberar. Dios te puede sacar de esa enfermedad, quizás de la miseria, de la pobreza, de la escasez, así como le sacó a lo enfermo. Déjame decirte que Dios es poderoso. No se compara con nadie. Así que te animo que te pares y empiece ahí a agarrarle la mano a un hermano. Y empezamos a orar, empezar a interceder. Porque Dios quiere un pueblo unido. Dios quiere un pueblo que le adore, que glorifique su nombre, que se haga conocer su palabra en su barrio, en su casa, en su familia. Quizás uno se siente enfermo, quizás se siente luchado, porque quizás nuestra familia no quiere llegar al camino de Dios. Déjame decirte que Dios tiene la autoridad y el poder para cambiar la mente de tu hijo, de tu familia, de tu matrimonio. Porque para Dios no hay nada difícil. Te animo que sigas adelante. Porque no hay más lindo que estar en la presencia de Dios. ¿Sabe qué? En este día, si tenés que rendirle cuenta al Señor, hacelo con gozo, con alegría, porque al que le vas a pedir perdón no es a cualquier persona. Es nuestro Señor el que tiene amor por tu vida, porque fuiste humilde y hoy estás acá escuchando de la palabra de Él y fortaleciendo tu vida espiritual para que cada día sea mejor, para que cada día Dios te dé la sabiduría y vayas en tu casa y empieces a orar por tus hijos, por tu familia, por tu matrimonio,
por tu economía. Yo te animo a que lo hagas. Alabado Señor, te doy muchas gracias. ¿Cuántas estructuras